John Flavel fue un ministro puritano inglés de mediados del siglo XVII. Él escribió algunos libros. Uno de ellos es uno titulado Guardando el Corazón. Los dos primeros párrafos de este libro dicen así: el corazón del ser humano es su peor parte antes de ser regenerado, pero es la mejor después de la regeneración. Allí se asientan nuestros principios y la fuente de nuestros actos. El ojo de Dios está puesto sobre nuestro corazón, y también deberían estarlo nuestros propios ojos la mayoría del tiempo. La mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón para Dios, y la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. Es ahí donde yace la fuerza misma de la relación con Dios. Es ahí donde el camino que lleva a la vida se vuelve angosto y donde la puerta del cielo se vuelve estrecha. John Flavel. Hablemos, hermanos, este día del corazón. Y la predicación del día de hoy se titula Guardemos nuestro corazón. Predicación que está basada en Proverbios 4:23 que ya leímos. Y en primer lugar, como punto número 1, vamos a ver la exhortación que aquí encontramos, la exhortación y la razón de esa exhortación. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Primero, como dije, la exhortación. Y la exhortación es esa: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esta palabra guardar significa cuidar o proteger. Hay muchas cosas que el ser humano valora y hay muchas cosas que cuida, que protege con mucho esmero. Pero la exhortación aquí para los cristianos es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida, protege. Corazón. Es probable que cuando nosotros escuchamos la palabra corazón, bueno, pueda venir a nuestra mente el órgano físico que tenemos aquí dentro del pecho, ¿verdad? Un poquito cargado al lado izquierdo, ese órgano físico. A lo mejor oímos corazón y pensamos en ese órgano. O tal vez, ¿verdad? Tal vez de una manera más sentimental, más romántica, decimos corazón y pensamos en sentimientos, ¿verdad? Sentimientos, y en eso podemos pensar. Bueno, quizás alguna de estas dos cosas son las que vengan a nuestra mente cuando oímos la palabra corazón. Pero ninguna de esas es lo que la palabra corazón significa en este versículo. La raíz de la palabra corazón, de la palabra hebrea que se traduce como corazón, significa mente o en medio de. Mente o en medio de. Y es que en el pensamiento hebreo, que es en el contexto en el que está escrito este proverbio, bueno, en el pensamiento hebreo, corazón se refiere al centro donde se encuentra el conocimiento, la conciencia, el carácter moral. Es el centro del pensamiento, la mente, las motivaciones, los deseos. Y por todo esto, corazón se refiere a todo el ser interior de la persona. El corazón es el centro de control de todo el ser. Abarca la mente, la voluntad y la conciencia. Eso es lo que en el lenguaje bíblico y muy específicamente en este versículo debemos entender por corazón. Entonces, se debe cuidar y proteger lo que controla
todo el ser, lo que controla todo lo que se piensa, todo lo que se cree, todo lo que se dice, todo lo que se decide, todo lo que se hace. Hay que cuidar lo que controla todo esto. Cuando nosotros decimos, miren, nosotros decimos, es que yo pienso que el control de eso está en el corazón. Cuando nosotros decimos, es que yo creo que el control de eso está en el corazón. Cuando nosotros decimos, yo opino o yo digo que el control de eso está en el corazón. Cuando nosotros decimos, yo decido hacer esto, el control de eso está en el corazón. Y por esto, la exhortación toma gran relevancia. Hay que cuidar el corazón, porque es ahí donde todo se controla. Bueno, en segundo lugar, tenemos la razón. Ya vimos la exhortación. Ahora vamos a ver la razón de la exhortación. Y esta es, porque de él, del corazón, mana la vida. Cuiden, sobre todo cosa guardada, guarden su corazón, porque de él, del corazón, mana la vida. Esta palabra mana significa brota o fluye. No sé si han tenido la oportunidad de ver físicamente un manantial. ¿Lo han visto? ¿Alguien ha visto algún manantial? Es bonito, ¿no? Es bonito. Un manantial. Bueno, un manantial es el lugar donde el agua subterránea, sí, porque el agua no nace así de la nada, ¿verdad? El agua está allá abajo, en lo profundo, en el interior. Y el manantial es el lugar donde el agua subterránea brota a la superficie, donde sale y empieza a fluir el agua, formando el arroyo que después se va haciendo más grande hasta convertirse en ríos. Eso es un manantial. Pues bien, el corazón es el lugar de donde brota, de donde empieza a fluir la vida. Pero ahora consideremos que es vida. Bueno, al igual que corazón, a lo mejor a nuestra mente vienen algunos pensamientos muy comunes. Y bueno, vida aquí no se refiere a la existencia biológica, no se refiere tampoco a la fuerza vital, al vigor, la energía que sostiene y anima a todo ser vivo. No se refiere a eso. Aquí vida, describe la totalidad de la experiencia humana, el curso de la vida práctica, todo lo que una persona hace, el cómo se comporta. Eso que dijimos hace un momento, lo que pienso, lo que creo, lo que opino, lo que digo, lo que decido hacer. Todo eso que se aplica, eso es la vida, la vida. Y como ya ha quedado establecido, dado que todo eso brota del corazón, es por eso que el corazón es lo que debe cuidarse por sobre todas las cosas. Si la fuente es pura, el arroyo que fluye de ella será puro también. Como es el corazón del hombre, así es ese hombre. Consideremos ahora algunas cosas, 3 textos que nos dicen los motivos, las razones por las cuales debemos cuidar nuestro corazón. Y como inciso A, bueno,
¿Por qué cuidar nuestro corazón? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esta es una de las cosas por las que debemos cuidar nuestro corazón, porque es engañoso y perverso. La cita de John Flavel que leímos al principio dice en una pequeña parte: el corazón del ser humano es su peor parte antes de ser regenerado. Pues es engañoso y perverso, ¿verdad? Dice Jeremías. Pero dice Flavel, pero es la mejor después de la regeneración. La mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. Miren, ya sabemos por qué es esto, por qué esto, porque, miren, ya sabemos que el Señor, cuando nos salva, nos regenera, nos concede una nueva naturaleza, nos da un nuevo corazón. Pero también es cierto que en tanto que no lleguemos a la glorificación, tanto que no seamos glorificados, la naturaleza pecaminosa sigue haciendo estragos en nosotros. Nuestro corazón ya es nuevo, es lo mejor, pero hay que mantenerlo con Dios, porque en ese vestigio de naturaleza pecaminosa sigue siendo lo peor. El corazón es engañoso y perverso. Y estas palabras son bastante fuertes, muy, muy fuertes. Engañoso. La palabra hebrea que se traduce aquí como engañoso significa tortuoso, traicionero o resbaladizo. Transmite la idea de algo engañoso o fraudulento, tan retorcido que es imposible de rastrear o comprender. Eso es engañoso. Por otro lado, perverso. La raíz de la palabra hebrea que se traduce como perverso literalmente significa desesperadamente enfermo, incurable o mortalmente débil. Indica una corrupción tan profunda que los esfuerzos humanos no pueden sanarla ni restaurarla. El corazón es engañoso y perverso. Y saben, nuestro corazón nos engaña tanto y por su perversidad nos convence, ¿verdad? Nuestro corazón engañoso nos convence de que todo lo que nosotros creemos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos está bien. Todos creemos que lo que pensamos, decimos y hacemos está bien. Y cuando estaba escribiendo esto, a mi mente vino, segurito que cuando diga que sí, todos nos creemos que todo lo que yo digo está bien, de inmediatamente a lo mejor no vamos a pensar en mí, sino voy a pensar en, sí, así es, ese cree que todo lo que dice y que todo lo que hace, eso es lo correcto y que no hay nada más. Porque así somos, ¿verdad? No es para nosotros, es para los demás. Y entonces me imaginé, y si nuestros pensamientos pudieran salir en este momento de nuestra cabeza y se dirigieran a aquel en el que estoy pensando que cree que todo hace bien. Dije, entonces empezarían a salir como hilos ahí o cosas, pero bien obscuras, porque claras estas no son, ¿verdad? Dije, y entonces empezaría aquí, pum, pum, y un disparadero de unos contra otros aquí. No, hombre, el templo se llenaría de
pura oscuridad aquí ahorita, ¿no? Es más, algunas hasta saldrían del templo, porque serían así. Nuestro corazón nos engaña y creemos que todo lo que pensamos, hacemos, decimos, creemos está bien, pero eso lo achacamos a los demás, nunca a nosotros. Nuestro corazón, que es de donde brota nuestra vida, por ser engañoso y perverso, justifica todo, absolutamente todo lo que pensamos, creemos y hacemos, por muy malo que sea. Y nuestro corazón engañoso lo justifica. Por eso debemos cuidar nuestro corazón. Pero vamos al inciso B de este punto 1. Lo que hablamos es de lo que está lleno nuestro corazón. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vean, seguimos con el mismo principio. Lo que hay en el corazón determina cómo es el hombre. Si lo que hay en el corazón es bueno, lo que saldrá de tal hombre será bueno. Y lo mismo en el sentido contrario. Si lo que hay en el corazón es malo, lo que saldrá de tal hombre será malo. Pero en ambos casos, lo que aquí encontramos es que lo que hay en el corazón de alguien es lo que saldrá de su boca. ¿Saben? Creo que es cierta manera muy común que se diga, bueno, es que tú no sabes, o a quien sea, ¿no? Tú no sabes lo que en realidad hay dentro de cada uno. Bueno, pero aquí la Biblia, no yo, la Biblia nos da un panorama claro, ¿no es cierto? Muy, muy claro. Basta oír cómo hablamos para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Si hablamos de forma soez, ¿qué es esto? De forma grosera, indigna o despreciable. Si hablamos con enojo, si hablamos con amargura, si hablamos con rencor, si hablamos en doble sentido, si hablamos burlonamente, si hablamos presuntuosamente, si hablamos arrogantemente, si hablamos hipócritamente, pues no hay más. De eso está lleno nuestro corazón. Pero saben, a veces lo que sale de nuestra boca no es necesariamente malo, no. Pero de espiritual, pues no tiene nada. Miren, hablamos de cosas que nos gustan. Y hay quien habla de música y de sus artistas, ¿verdad? Hay quien habla de su deporte favorito y se apasiona y, bueno, habla de cuestiones a lo mejor de cosas culturales o educativas o de trabajo, no lo sé. Pero se habla con tanta pasión de eso. Y aunque, como ya dije, efectivamente, en esencia, eso no tendría nada de malo, bueno, de lo que se está dando evidencia es que el corazón está lleno de eso, y repito, pero de espiritual tampoco tiene nada. Y de lo que da evidencia es que el corazón está lleno de cosas vanas, superfluas, pero espiritualmente irrelevantes.
Deberíamos considerar esto muy seriamente. A veces estamos bien cómodos en nuestra cristiandad y pues hablamos y decimos cosas, pero deberíamos dejar esa comodidad y deberíamos esforzarnos, avanzar en nuestro nivel espiritual. Y por eso es bueno considerar cuál es el tono y el contenido de nuestras palabras, porque de eso está lleno nuestro corazón. Un texto más, inciso C. Lo que hacemos sale del corazón. Mateo 15, versículos 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Otra vez, este texto también nos habla del mismo principio que estamos considerando, pero ahora avanza un poquito más. De inicio repite lo mismo que el final de Lucas 6, que consideramos en el punto anterior. Lo que sale de la boca, del corazón, sale. Pero avanza. Y dice, y esto contamina al hombre. Y entonces, el Señor Jesús, ¿quién es el que está hablando? Enlista una serie de cosas malas que salen del corazón. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. De una manera muy reducida, digamos, ¿qué es cada una de estas cosas? Malos pensamientos, esto se refiere a ese diálogo interno, íntimo, personal, esa manera de pensar de uno, que uno está hablando ahí solo, ¿sí? En su interior, está hablando consigo mismo. Pero es una manera, es un diálogo pecaminoso porque está maquinando malas acciones. Sean llevadas a la práctica o no, no importa. Los malos pensamientos, todas las cosas que uno está, no, pero sí, pero esto, y ahí está uno pensando, pero está pensando por cosas malas. Homicidio. Bueno, homicidio es el deseo que promueve la acción de quitar la vida a alguien. Entonces, no, todos ahí diremos, no, eso para nada, ¿verdad? Tan es así que alguien, cuando decir hay quien mata a alguien, pues es una cosa tan terrible que está ahí, la categorizamos como de los pecados, grandes pecados, ¿verdad? Ahora, el pensamiento en sí mismo, ese deseo de matar a alguien, pues ya es un pensamiento muy malvado. Pero a veces nos justificamos, ¿verdad? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, no? Ahí estamos. Bueno, de por sí, como les decía, el pensamiento ya de por sí es malo en sí mismo. La acción, bueno, peor aún si se hiciera. Pero, no digamos, bueno, pues ese se brinca, ese yo no lo tengo. O sea, eso de mi pensamiento y mucho menos la acción de homicidio. Pero acordémonos que el Señor dijo que aquel que ofende a su hermano es como si estuviera cometiendo homicidio. No se olviden. Adulterios es la siguiente cosa. Es un deseo de inmoralidad sexual en contra de la mujer del prójimo o del hombre de la prójima, para que no digan que nada más es del hombre para la mujer. Va de los dos lados. Pero aún, otra vez,
aun y cuando no llegara a consumarse, el deseo mismo en sí que nace, brota del corazón, ya es pecaminoso. Pero otra vez, como en el caso de los homicidios, no hay que esperar a llegar al acto en sí, porque acordémonos, ¿qué dijo el Señor Jesús? Todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, y toda aquella que mire a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella o con él en el corazón. En el corazón. Fornicaciones es el siguiente punto. Esto se refiere a todo el aspecto de la inmoralidad sexual. Toda inmoralidad sexual. Que además, y esta cuestión, además de generarlo otra vez ahí en la mente, en el interior, en el ser, en el corazón, bueno, en muchos casos puede ser llevado a la práctica de una manera secreta, oculta. Sí, la inmoralidad sexual puede no quedarse solo en la mente, sino en acción, porque puede practicarse en lo secreto, en lo personal. Fornicaciones. Bueno, ya lo que acabo de hablar, fornicaciones. Hurtos es el siguiente, hurtos. Bueno, esto es todo aquello que produce beneficios materiales, que atrae para sí beneficios materiales en perjuicio de otros. Obviamente todos entendemos, ¿verdad? Si voy y agarro algo que yo sé que no es mío, pues estoy hurtando, ¿verdad? Pero también esto implica cuestiones como fraudes o el abuso de la buena fe de los otros. O los tiempos en los trabajos que son del patrón, ¿verdad? Para trabajar y que pues uno ahí se la pasa a las 8 horas de la labor haciendo nada. Y nada más está uno robando el tiempo en el trabajo. Porque todo esto, los hurtos, todo ese deseo de apropiarse de lo que no es de uno, en perjuicio de los demás, bueno, esto viene de un corazón codicioso. Falsos testimonios, acusaciones mentirosas en contra de alguien con la clara y firme intención de perjudicarlo. Falsos testimonios es eso. Blasfemias, poco relacionado. Hablar mal de otros. Los chismes, de los cuales ya predicamos hace algunas semanas, espero que lo recuerden. Miren, en esta cuestión de las blasfemias, como en los falsos testimonios, se pudiera argumentar, porque ya dije, ¿verdad? Nuestro corazón engañoso nos lleva a justificarnos para pensar que todo está bien. Pero en este caso, las blasfemias y los falsos testimonios, alguien pudiera querer justificarse diciendo, pero es que eso no es mentira. Eso es la verdad, lo que estoy diciendo es la verdad. Es más, no lo hago con ninguna mala intención. Alguien pudiera justificarse así. Pero recordemos lo que ya hemos dicho. El corazón es engañoso, engañoso. Y ese juicio personal que se cree y se justifica y se cree que es verdadero, bueno, a lo mejor puede estar errado. Y todas estas cosas, dice el Señor, salen del corazón. Porque el corazón es engañoso y perverso. Se piensa, se habla y puede llegar a la acción. Pero aun y cuando no llegue a la acción, de todas maneras el hecho de estarlo pensando, considerando ahí en la mente, en el interior, bueno, ya es totalmente pecaminoso. Ahora, hermanos, llegando a este punto, yo quisiera preguntarnos, ¿nos damos cuenta
de cuánto malo brota del corazón? ¿Cuánta maldad brota del corazón? Nos damos cuenta de que algunas de esas cosas parecen inofensivas o justificables, pero que en realidad no lo son. ¿Podemos percatarnos de esto? Y si reflexionamos seriamente, ¿cuántas de estas cosas no hemos practicado en algún momento de nuestra vida? ¿O cuántas quizás seguimos practicando? ¿Y cuántas de estas cosas no hemos querido justificar una y otra vez? Pero no nos olvidemos, nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Saben? Cuando estaba preparando la predicación y llegué a este punto, quiero decirles que sentí una gran carga. Sentí una gran carga por esto. Y en este momento yo les quisiera decir que cuánto me gustaría que esa misma carga la sintieran ustedes. Que pudiéramos decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Pero, gracias a Dios, las cosas no se quedan ahí. Porque Pablo sigue escribiendo, después de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en el siguiente versículo, Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, mediante quien hemos sido regenerados, para que nuestro corazón, una vez convertido al Señor y regenerado, se vuelva lo mejor que tenemos. Como escribió John Flavel, a quien hemos estado citando. Y por eso el punto número 2 de la predicación es cómo cuidar nuestro corazón para que el engaño y la perversión no lo dominen. Bueno, en primer lugar hay que llenarnos de la palabra de Dios. Hay que llenarnos del Espíritu Santo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este versículo debemos compararlo con su texto paralelo allá en Efesios 5:18 y 19. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ser llenos del Espíritu, de la palabra de Cristo, hará que lo que salga de nuestra boca sea enseñanza y exhortación mutua y alabanza al Señor. Nada de lo que anteriormente hemos estado considerando. Otra cosa con respecto a esta palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos ir a la palabra de Dios para ser confrontados por ella. Si nos llenamos de la palabra de Dios, nuestro corazón estará lleno de la palabra de Dios. Y lo que salga de nuestra boca será la palabra de Dios. Y nuestros pensamientos, creencias y motivaciones estarán basadas en la palabra de Dios. Y entonces las acciones que generemos reflejarán solamente la palabra de Dios. Pero además de la palabra, también tenemos que orar. Y Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Bueno, esta escritura de Pablo está en el marco de la lucha espiritual que todo creyente tiene. El creyente es salvo en Cristo y después tiene que comportarse de cierta manera porque es de Cristo, debe vivir dignamente de lo que es. Y todo creyente cuando hace esto, pues se va a enfrentar a una lucha con el enemigo que le va a impedir o le va a querer impedir hacer lo que debe hacer. Y entonces, Pablo dice, por eso hay que vestirnos de la armadura. Después de describir toda la armadura, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu. ¿Qué significa esto de orar en el Espíritu? Hay que orar en el Espíritu que conoce, porque el Espíritu conoce la voluntad de Dios, es Dios. Él inspiró la Escritura. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para guiarnos? Hay que orar en el Espíritu, porque así oraremos en la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu es orar en el nombre del Señor Jesucristo, como Él lo dijo. Y esto es orar conforme a la voluntad de Dios. Y se cierra el círculo. Porque para orar de esta manera es necesario conocer la palabra de Dios. Entonces, para cuidar nuestro corazón, debemos llenarnos, saturarnos de la palabra de Dios, dejar que nos escudriñe. Pero también hay que orar basados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Y debemos ser cuidadosos con esto. Porque si no, en lugar de estar orando basados en la palabra de Dios, estaremos orando basados en los deseos de nuestro corazón. Ya dijimos que nuestro corazón es engañoso y perverso. Llenarnos de la palabra y orar en el Espíritu para cuidar nuestro corazón. Concluyamos. ¿Cuánto necesitamos que el Señor limpie y transforme nuestro corazón? Lo necesitamos mucho. Salmo 139, 23 y 24
Y también cuando estaba en este momento de la preparación, dije, ¿cómo estarían escritos estos versículos si mi corazón engañoso y perverso los hubieran escrito? Y dije, se me hace que lo hubieran escrito así. Examínalos, oh Dios, y conoce sus corazones. Pruébalos y conoce sus pensamientos. Ve que hay en ellos camino de perversidad y guíalos en el camino eterno. ¿Su corazón lo hubiera escrito igual? Por eso, mis hermanos, cuán necesaria es una reflexión personal, sincera, adecuada, espiritual, un reconocimiento de la pecaminosidad que aún alberga nuestro corazón y un arrepentimiento verdadero y sincero para que eso pueda ser cambiado. Como dije hace rato, espero que esa carga que me produjo preparar esta predicación sea también la carga de usted. Pero también ese alivio de poder tener el medio para que nuestro corazón cambie, también es el alivio de ustedes. Y que si bien es cierto, así como mi corazón hubiera escrito estos versículos 23 y 24 del Salmo 139, y si ustedes lo hubieran escrito igual, bueno, si esa carga está en nosotros, volvamos esto, la oración tal cual el Espíritu inspiró al salmista para escribir. Una oración sincera que pide que el corazón sea examinado por el Señor. Y si es así, mis hermanos, ahí está escrito. Voy a terminar leyendo estos versículos. Y si alguien se quiere sumar a la lectura, súmese. Solamente cuidado ahí en la tercera parte, el tercer renglón. A veces no le ponemos atención a los acentos, ¿sí? Dice ahí, ve si hay en mí, ¿sí? Porque a veces se lee mal esto y dicen, ve si hay en mi camino. No, así no, ¿eh? Ve si hay en mi camino de perversidad. Termino entonces leyendo esto y repito, si alguien quiere sumarse, pues hágalo como una oración al Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Padre bendito, que esa sea nuestra oración, Señor. Eres bueno, misericordioso. Tu gracia nos ha salvado, Señor. Nos has dado un nuevo corazón, pero todavía batallamos grandemente por el engaño y la perversidad que hay en este corazón. Sin embargo, Señor, ya tu Santo Espíritu nos puede llevar, Señor, a transformar eso. Y aquí estamos, Padre, delante de ti, haciendo esta oración, haciendo nuestros estos versículos que hemos leído, para rogarte que seas tú el que nos examine y nos pruebe, y seas tú el que transforme nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.